Bienvenidos a Irreverentes en este 1 de julio en el que se están cumpliendo 52 años del paso a la inmortalidad del general Perón. Hoy tengo el placer de compartir esta mesa con un dirigente peronista como es Martín Ayerbe y también con Ariel Magirena, que vamos a estar charlando un poquito de lo que tiene que ver con esta historia del paso a la mortalidad del general Perón, el legado de lo que tiene que ver con el peronismo y también el desafío, ¿no?, del peronismo de cara al futuro. Y recién cuando arrancábamos en el programa, escuchando, ¿no?, un poquito lo que tiene que ver con las pastillas del abuelo, que dice tantas cartas en la mano y sin un mango. A ver, Martín, ¿a vos qué te parece que nos está pasando? Que tenemos todas las cartas en la mano y sin embargo sin un mango. Bueno, tenemos todas las potencias, los argentinos. Tenemos todas las potencias, en estado de potencia. Para que se convierta de la potencia al acto, hay que recuperar lo que los antiguos griegos decían la dinamis, el movimiento. Y para que esas potencias se desplieguen en el país, hay que liberar la fuerza que tiene atada a la Argentina como un caballo que no galopa y un pájaro que no vuela. Porque la Argentina es un hermoso caballo, pero no galopa. Y Argentina es un hermoso pájaro, pero no vuela. Entonces es un ser que no es. Es el ente, claramente definido como ente, pero no tiene ser. Y al no tener ser, no puede alcanzar su plenitud, porque el ser es la plenitud del ente. Entonces, para que la Argentina alcance su plenitud, el ente argentino, el ethos nacional, aquello que nos define a nosotros por costumbres, por tradición, por cultura, por impronta, por irreverencia, por la característica de lo que es ser irreverente por el hecho de ser argentino, esa forma insubordinada de ponernos de pie, de ser erguidos ante el mundo, necesita que ese ethos tenga un despliegue, reconocernos nosotros en la identidad nacional que tenemos y sobre todo ver uno de los elementos que es el plasma vital de los argentinos. El plasma, aquello que tiene el agua y la sal de la vida. Y ese plasma vital de los argentinos es lo facúndico, es el culto nacional al coraje. Eso es determinante en nosotros. Si nosotros en ello somos plenamente conscientes, podemos vencer el temor que hoy se nos impone, que es el temor del mal menor. Porque apelando a un mal mayor, el mal sigue reinando como mal menor. Entonces, vencer el temor y el temblor permite salir del estado de desesperación. Porque el temor y el temblor llevan al hombre al estado de desesperación. Y el hombre desesperado actúa desesperadamente. Es un hombre que está fuera de sí, que es un hombre que pierde la voluntad. Porque el mayor ataque que produce sobre el ser, el estado de desesperación, es la pérdida de voluntad. Porque el temor achica. El temor achica, el temor amaina. Pero la desesperación es la pérdida de voluntad. El hombre ya no se rige por su propia voluntad. Entonces ese estado de desesperación, donde ya no se rige por su propia voluntad, es el que permite que el hombre esté dominado por todos los pecados. Porque la falta de voluntad, cuando está deshecha la voluntad del ser, reina el mal. Entonces, no hay que nunca más volver a elegir el mal menor en la Argentina. Nunca más. Porque ahora esta campaña electoral que ya inició, está apelando a votar al mal menor otra vez más. Lo hicieron en el gobierno de Macri y lo están haciendo ahora en el gobierno de Milei. ¿Y cuál sería el mal menor hoy? El mal menor es el kirchnerismo, la progresía. Aquellos que no van a cambiar nada en la Argentina, van a repartir dádivas, canonjías y no mucho más. Son administradores coloniales del país, nada más. No tienen más nada para dar. Y son una naranja exprimida. No tienen más nada para dar.
Y recién yo cuando hablaba del legado, ¿no? Y los desafíos del peronismo, ¿por dónde pasan para vos? Pasa porque justamente nosotros recuperemos nuestra voluntad de poder. Entonces, el reconocer que el agua y la sal de la vida de los argentinos, el plasma vital nuestro, es el culto nacional al coraje. Como reza la milonga de Jacinto Chiclana. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Y es así, la esperanza nunca es vana y siempre el coraje es mejor. La vida en algún momento va a terminar porque es el don de Dios que nos hace volver al Padre. Entonces esto tiene final. Para nosotros que somos cristianos tiene eso. Es en realidad el verdadero principio de lo trascendente. Pero depende también lo que hagamos acá para ver cómo nos recibe el Padre. ¿Qué hacemos acá en este tiempo de oportunidad que es la vida que nos han dado? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que recuperar sobre el culto nacional al coraje la voluntad de poder. Y la voluntad de poder requiere para mí de una operación clave. Nosotros tenemos que ponernos a debatir verdaderamente, a conversar y a determinar y acordar, porque no es debatir por debatir y que después del debate no queda nada, cada uno se vuelve taza a taza, cada uno para su casa y no pasa nada. No, cada vez que tenemos un encuentro acordamos algo y avanzamos sobre el acuerdo. Si no, no se puede hacer nada. El movimiento nacional por eso está desperdigado. Pues estamos demasiado sobregirados en el libre pensamiento. Entonces, tenemos que nosotros achicar doctrina. Lo que vamos acordando, ya acordamos. Y vamos avanzando sobre eso. No podemos volver a empezar todos los días, como si fuera esto cada día, es el día de la marmota, y al final del día somos una tabula rasa. Entonces, lo que nosotros tenemos que observar es que el tema nuestro es el tema del poder. El tema de la política es el tema del poder. Y no hay 20 temas, es un tema, que es el poder. Y para nosotros significa el emplazamiento de la figura del trabajador en el pedestal del movimiento nacional. Ahora voy a confesar algo, porque lo stalkeé, Ariel, por algo que vos compartiste en Facebook que me parecía muy interesante, que tenía que ver con un, digamos, recontraconto de lo que había sido la vida política de él, o cómo surgió vos en la política. De alguna manera somos contemporáneos y tenía muchas coincidencias con lo que vos planteabas también, porque justamente yo soy de esa generación de la renovación peronista, ¿viste? Cuando arranca en el año 85 con los Grosos, los de la Sota, los Cafiero, ¿no? El ala política contra lo que vendría a ser el ala gremial, estaban las 62 organizaciones, y los habían señalado con el dedo como los mariscales de la derrota, el año 83. Entonces, bueno, te quería preguntar a vos también, en estos 43 años de democracia, y de acuerdo a lo que estaba marcando también Martín, ¿qué es lo que vos pensás? Quiero aprovechar la fecha para recuperar la memoria sobre la gran pérdida que tuvimos el 1 de julio de 1974. Porque ahí comienzan todos nuestros problemas, pero se profundizan con el golpe a Isabel Perón. Exacto. Perón había tenido en sus últimos días el desvelo de ver en manos de quién dejaba un proceso que él ya había comenzado. De hecho, en los últimos 8 meses de su vida, que fueron los que le dedicó y durante los que fue presidente por tercera vez, se ocupó de adelantar lo máximo posible eso. Y eso permitió que al día del golpe, y esto lo elige el progresismo, lo elige así, no es lo mismo golpear a Isabel que golpear a Perón. No, se golpeó a Perón a través de Isabel, que había dejado nada menos a esos agentes del extranjero que tenían como motivo destruir todo vestigio de soberanía que había conseguido la Argentina, lo que no pudieron destruir en los 18 años de exilio de Perón y lo que no pudieron soportar recuperado por Perón en solamente 8 meses que le quedaban de vida. Perón tenía ese desvelo. Para terminar con la patria peronista tuvieron que cometer no solamente un golpe, sino hostigar a la mujer de Perón, porque como Perón había dejado las cosas hechas, lo único que necesitaba era alguien que aceptara que ese era el camino y lo defendiera con todo lo que pudo.
Y eso la eleva a Isabel, la primera presidente mujer del mundo, a una categoría épica, que probablemente ninguno de los padres de la patria haya tenido, no solamente como defensora de la democracia, sino como defensora de la Revolución Nacional. Exactamente. Y que no se doblegó siendo una mujer, digamos, sin experiencia en la administración, siendo mujer, que nunca en ningún país en el mundo se había atrevido a nombrar a una mujer por la elección del voto, y aquí sí se atrevió y le dio el apoyo, porque Isabel, antes de caer, ofrece el mes anterior, después de haber enfrentado y cañoneado a la misión Shackleton, donde los ingleses que quisieron dibujar como que estaban observando con fines científicos el mar, y le avisaron de la Entre Armada, muchas otras cosas, ¿no? Claro, le avisaron, mire, acá hay un barco inglés, dígale que se vaya. No se va, bueno, mándele cañonazo. Cuando entendieron que se estaban por meter en una guerra, se dejaron acompañar hasta el puerto, pero por una decisión que tuvo el hombre fuerte de la Argentina, que era una mujer. Que si no, no se tomaba. Hoy no sé si cualquier otro hombre de la política, después de muerto Perón, si alguno se hubiera atrevido a tal cosa. Exacto. Pero ella en ese momento, a poco de ese incidente, acepta, porque tenía una ronda de conversación con los partidos políticos, que era probable que no estuviese en condiciones de autoridad para seguir administrando el proceso revolucionario. Y lo que ofrece es un llamado anticipado a elecciones que iba a ser en octubre de 1976. Exacto. Pero los que también venían haciendo una ronda de consultas eran aquellos políticos liberales del resto del espectro político argentino que dijeron, a ver, nos conviene esto porque la verdad es que a Isabel le podemos ganar, pero no creo que ella va a ser la candidata si ella es la que está renunciando. Hacen un estudio y se dan cuenta de que el peronismo, fuera cual fuera el candidato que pusiera, iba a ganar las próximas elecciones. Bien. Entonces dijeron, bueno, le preguntó Videla a cada uno de los consultados, y lo confesó en el juicio de las juntas, por qué hicieron el golpe. Le preguntamos concretamente a Balbín de qué era lo que podíamos hacer, y dijo, no tenemos soluciones que ofrecer, lo que tenga que hacer, háganlo ya. Bueno, los apresuró. La noche anterior del golpe, Oscar Allende dijo lo contrario, cuando tenía, gracias a la decisión de Isabel, que había dicho, ya que vamos a una contienda electoral, que todos los partidos tengan la oportunidad de dialogar con el pueblo argentino, de dejar su mensaje por cadena nacional. No era antipática la cadena nacional en aquel entonces. Estaban todos mirando a ver quién va a hablar y qué es lo que va a decir. Bueno, le tocó el 23 de marzo a Oscar Allende y dijo, atente que se viene el golpe, fijémonos, porque esto no es algo que no podemos permitir. Bueno, al día siguiente, en el momento en que se estaban retirando muy tarde de la Casa de Gobierno y diciendo, bueno, ganamos un día más, se produjo el golpe. Y se llevaron a la mujer que era la representante, la que representaba la máxima magistratura de la Argentina, unos subalternos, porque no eran más que eso los militares, de acuerdo con la Constitución, ¿no? Sí. Decidieron que ella no era más presidente, pero además se tomaron su largo tiempo para ver si normalizaban como ellos decían. Porque primero, y esto fue parte del primer discurso de Videla, tenían que doblegar al peronismo, porque al peronismo lo iban a aceptar si se democratizaba y estaba en los cánones que ellos esperaban, si no, no. Pues bien, ¿Qué es lo que dijo Videla cuando le preguntan en conferencia de prensa cómo se resuelve el tema político argentino? Dijo, sí, el peronismo puede estar dentro del sistema político argentino tanto y en cuanto se democratice. Bueno, ¿esto qué significa? Convertirlo en lo que hoy es. Y aparte una cosa también, vos lo que estás marcando, Isabel Perón asume la presidencia del Partido Justicialista también. También. Algo que no va, digamos, por afuera de lo que vos estás marcando. Ella asume también el desafío de hacerse cargo de lo que era el Partido Justicialista en ese momento. Sí, y de hecho es el Congreso Justicialista el que dice Isabel de la conducción, que es algo importantísimo, porque hoy no sabemos qué hace el Congreso Justicialista, porque lo definen los políticos, se ponen de acuerdo y deciden quiénes van a formar parte del Congreso que los va a ratificar. No hay internas en el Partido Justicialista desde la década del 80. Sí. Esto quiere decir que no hay democracia interna. No. A nosotros nunca nos ha preocupado mucho porque somos un movimiento, porque teníamos una tradición de que eran las organizaciones libres del pueblo las que decidían. Los sindicatos
teníamos reservado el 33% de la representación para el movimiento sindical, pero a nadie se le ocurría decir, voy a poner diputados o senadores de origen sindical, van a ser este y este. No, lo decidían los trabajadores. Claro, No eran las mujeres, no era el presidente el que decía cuáles eran las mujeres que también tenían una rama, era el otro 33%. ¿Cuál iba a ser? Ahora resulta que todavía, habiendo puesto este cupo, siguen siendo las mujeres de los dirigentes varones o las mujeres que decide la mujer que tenga el mayor poder dentro del justicialismo. De hecho, si vos analizás lo que fue la boleta, ¿no?, del regreso a la democracia del año 83, de los primeros lugares, 10 eran dirigentes obreros. ¿Así? Era la provincia de Buenos Aires, capital federal sí, también, ¿no? Quienes más habían perdido también, Sí, porque obvio. para doblegar el peronismo salieron a perseguir peronistas. Obvio. Y fueron La obreros, representantes sindicales y jóvenes La fundamentalmente. primera medida, ¿cuál fue? Intervenir los gremios, las obras sociales, detener a los dirigentes obreros. Y vos, con respecto a esto que estamos marcando del peronismo, vos sé que de alguna manera estás empezando ya a transitar el tema de la campaña electoral del año que viene. ¿Por dónde pasa hoy el desafío verdadero del peronismo? Bueno, justamente esto que estábamos planteando, ¿no? Instaurar, emplazar a nivel nacional la figura de trabajador, que es la que nos puede permitir a nosotros recuperar el contorno del peronismo. El peronismo es un pochoclo ahora. No tiene forma, no tiene gusto, no tiene nada. Por eso el pueblo lo escupe de la boca. Porque si ahora ya el 40% de los argentinos no van a votar, es porque ya los peronistas han empezado a dejar de concurrir a las elecciones. Sí. Entonces, la jactancia de que ser peronista es tener disciplina partidaria no se la cree nadie. No se la cree nadie. Son declaraciones de gente desesperada. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que el pueblo argentino necesita del movimiento nacional. El pueblo argentino necesita del movimiento nacional, porque el pueblo no puede hacer todo solo y por sí mismo. Para algo se elige gobierno, para algo se eligen dirigentes gremiales, para algo se eligen autoridades, porque se necesitan los niveles jerárquicos que son los que permiten la ejecución de las cosas. Entonces, el pueblo argentino necesita del movimiento nacional. Ahora, el movimiento nacional, que está constituido por las organizaciones libres del pueblo, no solamente las expresiones políticas, que serían los peronistas, los radicales, la izquierda nacional, los nacionalistas católicos. Esas son identidades políticas o ideológicas dentro del movimiento nacional. Pero lo fuerte y orgánico que constituye son las organizaciones libres del pueblo, que son los gremios, los clubes, las sociedades de fomento, porque ahí es donde el pueblo encuentra representación de sus intereses existenciales. Ahí es donde verdaderamente las encuentra. Y lo otro que constituye el movimiento nacional de los argentinos es el ejército y la Iglesia Católica. Entonces nosotros tenemos que volver a recuperar la unidad nacional de bota, sotana y chiripá. La unidad nacional es bota, sotana y chiripá. Porque la Iglesia Católica es fundante de esta patria. La espiritualidad, como vos siempre marcás, ¿no? Sí, y la espiritualidad tiene un orden, tiene una doctrina también, tiene una conducción y tiene intercesión. Y cuando uno toma el sacramento de la Eucaristía, lo toma frente a un sacerdote que tiene las manos consagradas. No se puede hacer de otra manera. Es así. Esto es así como es. Entonces, cuando nosotros observamos que junto al ejército argentino se han realizado las obras de mayor trascendencia, como podemos nosotros observar en el plano incluso de la vida productiva y del trabajo de los argentinos, ¿no? Y de la defensa de la riqueza nacional para el bienestar del pueblo argentino, para alcanzar la justicia social. Bueno, el petróleo lo crea el ejército argentino y el acero también.
porque YPF es una creación de Hipólito Yrigoyen y del general Mosconi. Entonces, ¿de qué se vale la Argentina en ese momento? Se vale de la fuerza de mayor magnitud que tiene, y la fuerza de mayor magnitud es el ejército. Es el que puede, a través de su cuerpo de geólogos, de ingenieros, de geógrafos, hacer a partir de ese momento, que esto arranca incluso desde el gobierno de Roca con el teniente coronel Richieri, la escuela de oficiales y la escuela de ingenieros del ejército, donde las especialidades que se empiezan a estudiar en las Fuerzas Armadas para profesionalizar a los soldados argentinos, va creando una escuela de excelencia, en donde se comienza a realizar todo el relevamiento de la riqueza natural del país. Entonces, toda la riqueza del subsuelo, minera, tanto de minerales que se extraen de la montaña como el petróleo, esto lo realizó el ejército argentino. Y lo mismo en la creación de Altos Hornos Zapla y Somisa, ¿no? Nosotros que somos metalúrgicos. Exactamente. Nosotros que somos patria metalúrgica, tener acero abundante y barato para la industria nacional es una decisión de tipo estratégica para el país. No da lo mismo producir acero que no, y no da lo mismo importarlo que producirlo por sí mismo. Porque tener la cadena de suministro desde el mineral de hierro, el carbón, la piedra caliza, tener el alto horno para hacer el arrabio, hacer la reducción, después el refino para quitar el exceso de carbono, agregar los aleantes para bonificarlo, el magnesio, el manganeso, el cromo, el níquel, el molibdeno, el cobalto, todo aquello que le da una cualidad especial a ese acero para las distintas tareas y especialidades que la industria requiere, para las piezas que la industria requiere, es una cuestión estratégica que hace la soberanía nacional, no solamente a la independencia económica. Sí. Entonces nosotros ahí podemos ver claramente cómo la unión de pueblo y ejército es la que hizo a la Argentina invencible. La unión de pueblo y ejército permitió a la Argentina el pleno despliegue de su soberanía. La soberanía no reposa en el ejército, ni en el gobierno, ni en el Estado. Reposa solo en el pueblo argentino. Pero el pueblo argentino se da para sí una organización nacional, a través del gobierno y a través del Estado. Y las Fuerzas Armadas tienen una función orgánica en esto. Ahora, esa función orgánica, en el caso de la Argentina, requiere de tareas especiales a nuestras Fuerzas Armadas que hacen a la concepción de nación en armas y de defensa total. Entonces, nuestro mejor perfil de defensa que tenemos los argentinos son las Fuerzas Armadas Nacionales, que además de realizar la preparación para el arte de la guerra, también producen industria pesada. Altos Hornos Zapla, Somisa, pero también la química pesada de Río Tercero, ácido nítrico, ácido sulfúrico, la fábrica de pólvora y explosivos de Azul, la fábrica de vainas y conductores eléctricos, las fábricas de armamento liviano, como fue la Domingo Mateu y la Fray Luis Beltrán, que todavía sobrevive como puede a duras penas. Entonces allí es donde nosotros podemos ver que el despliegue del ejército en el territorio nacional no es solamente el despliegue en términos de la defensa bélica, sino en ocupar el campamento minero y desarrollar tareas que incluso han llegado, como se puede ver, que a nuestros vaqueanos, a nuestros puesteros de la Patagonia y del Ande, que en la transhumancia de ganado van llevando las majadas de ovejas, y cuando hay una nevada muy violenta los hombres quedan atrapados en los puestos y no pueden volver, y sale en su auxilio el ejército argentino con sus topadoras y sus vehículos blindados, cruzando la nieve para ir al rescate de los puesteros y de las ovejas, y cargan al puestero y cargan a las ovejas, porque el puestero vive de las ovejas, no puede abandonar sus animales, al punto que están congelados en el hielo y hay que arrancarles la lana para poder despegarlos de esa situación tan extrema de frío que se vive en el sur, en Santa Cruz, en Ronspentec, por ejemplo, ¿no? Entonces veamos nosotros qué fuerte que ha sido la ligazón, y en el movimiento obrero, especialmente la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no?
con el ejército argentino en Altos Hornos Zapla y en Somisa. Hay un vínculo entre los metalúrgicos y el ejército argentino que es una alianza estratégica que nosotros tenemos que recuperar. Esto no nos lo puede dar el progresismo, porque el progresismo va a tratar de meter la cuña y dividir con la cizaña la unión de pueblo y ejército. Por eso no podemos esperar de ellos. Nosotros tenemos que hacer un camino de recuperación nacional en donde no pueden estar en la conducción política. Pueden vivir en la Argentina y dedicarse a cualquier tipo de actividad que sea lícita, pero lo que no corresponde es que estén en la línea de conducción, porque no tienen la conciencia nacional, no tienen el entendimiento, no tienen el discernimiento para darse cuenta de cómo está hecha la Argentina. Bueno, y eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? A vos también te lo pregunto, Ariel, que tiene que ver con el internismo, ¿no? Que se está dando en, no sé, el kirchnerismo, cristinismo, cómo llamarlo, ¿no? Es una cosa increíble lo que está pasando. Estamos siendo testigos de un fin de época. Sí. Y esta época comenzó precisamente con la capitulación de la clase política en la recuperación de las instituciones en el año 83. Y la crisis también, que hay que remarcarlo fuerte, de los partidos políticos, eso está más que claro, que no tienen representatividad, claro, al margen de que ahora algunos están aprovechando de eso, pero los partidos políticos han decidido hacer eso. Sí. El derrotero en la Argentina era propender a la unidad. Cuando Perón presenta el 1 de mayo del 74 el modelo argentino para el proyecto nacional, en su discurso ante las cámaras, dice que cuenta con el 80% de la aprobación. Quiere decir que esas mismas cámaras con las que él estaba hablando, los representantes de los partidos nacionales, habían formado parte del diálogo que luego se consumaba en ese documento que iba a ser en consulta para toda la comunidad para que se convirtiera probablemente en la nueva Constitución. Pero ese punto de representatividad que había en el año 74, 75 inclusive, poco después de la muerte de Perón, ha sido totalmente aniquilado. Los partidos han decidido ir por la suya y la recuperación de las instituciones en el 83 vino de apuro. La política dijo, bueno, cualquier cosa menos que sigan los milicos. Y en eso podemos aceptarlo, porque la verdad que la habíamos pasado verdaderamente mal. Pero el peronismo había sido el único de los partidos, porque era el único movimiento, que llega a las elecciones del 83 con sus cuadros, o decenas de miles de sus cuadros, especialmente jóvenes, con lo que estaban llamados a hacer la renovación de la política en condición de muertos, desaparecidos, presos, exiliados o en clandestinidad. Aceptamos entonces que recuperase la democracia, si así lo queremos llamar en ese momento, y los partidos, una vez que se encontraron en funcionamiento, acataron el modelo colonial impuesto por la fuerza, por la sangre y el terror. A partir de ese momento, ninguno de los partidos se propuso como otra cosa que como el administrador del modelo colonial. Y llegaron los puntos de capitulación. La aniquilación de la capacidad de respuesta del Estado por parte del alfonsinato, el menemismo acordando con los grandes poderes internacionales y cediendo todo lo que pudo en materia de soberanía, claudicando frente a los ingleses, suscribiendo los nefastos tratados de Madrid, entregando nuestro futuro por absoluto, y luego siguió la democracia 30 años más, pero a ninguno se le ocurrió desandar el camino, por ejemplo, anular más de 500 leyes de la dictadura que siguen vigentes, entre ellas, por ejemplo, la que nos postra el capital financiero transnacional, que es la ley de entidades financieras. Claro. No se lo propuso nadie, ni los que se presentan como buenos, ni los que dijeron que los otros peronistas eran traidores y entonces nosotros que somos los revolucionarios, los herederos de aquellos que buscaban la patria socialista, nosotros tampoco vamos a ir en contra de la ley que permitió el ingreso irrestricto del capital. ¿Y entonces quién lo va a hacer? Cuando nosotros decimos, tenemos que construir un gran diálogo con vistas a la comunidad, ¿con quiénes vamos a dialogar si cada quien está tratando de salvar su día? De ver si le puede dar de comer a sus hijos al día siguiente, ver si el jubilado llega a fin de mes a pagar el alquiler si está viviendo en esa condición, que tiene que decidir en qué momento del día come y si compra la cantidad necesaria de medicamentos que le fue prescripta. Con ese pueblo que está obligado a pensar en otras cosas
¿Qué es nada menos que la supervivencia? Bueno, ese pueblo lo que hay que hacer no es tratar de pedirle que lo acompañe, hay que representarlo. Alguna vez el progresismo dijo, hay que construir una nueva mayoría, pero carajo, las mayorías ya existen, hay que representar las mayorías, hay que atreverse a eso. Cuando en la Argentina había minorías representadas por la política, por izquierda y por derecha, apareció la tercera posición y dijo, primero, el ser humano en su condición de parte de una comunidad. Bueno, los argentinos dijimos, todos, incluso los que no habíamos nacido todavía, sí, eso es lo que nosotros pensamos, ni izquierda ni de derecha, vamos por lo que nos convenga, pero fortaleciendo lo que somos, no entregando lo que somos, no entregando nuestros hijos, porque ahora los gobiernos se hacen muy los cocoritos, ¿no es cierto? Pero resulta que en esta trayectoria de la democracia hemos visto cómo creció la mortalidad infantil y la pobreza infantil, que aunque ahora haya merma por una presencia artificial que es meterles guita y bolsones, aunque sea un gobierno liberal, pero no van a permitir que se le incendie. Entonces, cuando estamos todos ocupados, perdiendo trabajo, perdiendo salud, viendo ir a nuestros hijos, que los que pueden se van al extranjero, perdiendo el sentido de la educación. Los jóvenes dicen, ¿y para qué voy a estudiar si trabajo no voy a conseguir? Cuando compran la oferta de éxito, hacer trading, convertirte en influencer. Es una locura. Claro, buscate tus 15 minutos de fama. Y hay algunos que todavía lo fomentan a eso, ¿no? Sí. Porque vos tenés algunos que parece que son los iluminados de estos momentos que te enseñan cómo hacer plata con la especulación y eso. Y al margen de lo que vos también marcabas, que me parece muy importante, que tiene que ver con que nadie fue contra las leyes de la dictadura militar. Yo que lo escucho a Martín muchas veces hablar de lo que fue el plan trienal, ningún gobierno peronista se atrevió a decir, loco, recuperemos eso que quedó inconcluso por la muerte del general Perón. Los que corrían a Perón por izquierda con la patria socialista y la revolución armada están de acuerdo con la ley de entidades financieras de Martínez de Oz y en desacuerdo con la ley de nacionalización de los depósitos 20.520 del general Perón. Porque el que efectivamente nacionalizó los depósitos, que es la forma práctica de los argentinos de nacionalizar la banca, que es Perón e Isabel Perón, cuando se nacionalizan los depósitos, todos los bancos privados se convierten en mandataria del Banco Central. Y esto indica que todos los depósitos pasan a la custodia del Banco Central. Con esto no hay corrida cambiaria. Porque todo el mecanismo de la usura que está basada en el roleo de deuda, como dicen ahora, que es la bicicleta financiera, con lo cual se aseguran desde el extranjero, a través de un teléfono, como dijo el general Perón en la década del 60. Si esto sigue así, va a llegar un punto en que nos van a robar la Argentina por teléfono. O sea, no con presencia. Bueno, lo están haciendo por teléfono, y encima con inteligencia artificial, con un automático, una locura, ¿no? Con un bot. Entonces... ¿Te puedo pedir, Javi, eso, lo de las fotos? A ver, perdón que te interrumpa, Martín, pero viste, ahora tenemos una horita nada más, pero mira, quería recordar lo que fue ayer, el homenaje a Augusto Timoteo Bandor, al cumplirse 57 años de lo que fue su asesinato, obviamente la Unión Obrera Metalúrgica de la capital, ahí lo estamos viendo con Roberto Bonetti, su secretario general a la cabeza, y todo el consejo directivo, ¿no? de la UON estuvo presente, junto a los hijos, a Roby, a Marcela. Obviamente reclamando también verdad y justicia por lo que fue un asesinato vil, atroz, que todavía sigue sin tener culpables. Así que contá, Fabio, un poco el tema, porque como estábamos hablando antes de empezar el programa, a mí Alberto Huela me dijo un día, nosotros tuvimos un gran dirigente sindical, que fue un hombre que logró comprender con claridad el rol del secretario general. Y ese hombre es Bandor. Claro, a mí me sorprendió cuando Huela me lo dijo. Pero Huela es un hombre sabio. Entonces uno lo que tiene que hacer... El gaucho Huela es sabio. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de aprender. Tratar de darse cuenta de cómo son las cosas. Porque hay tantas leyendas negras en la Argentina
Sí, bueno, de hecho, ayer en la charla, ¿no? De lo que fue lo que estuvo hablando Roberto Bonetti, también estuvo hablando Víctor Ramos, que es un historiador, estuvo Pablo Vázquez del Instituto Rosas hablando también. Justamente lo que plantearon desde la UON Capital es empezar a generar el debate nuevamente para saber verdaderamente quién fue Bandor. Algo que todavía necesita, me parece, que se conozca verdaderamente la historia de este dirigente gremial que fue asesinado en su lugar de trabajo. Eso es algo que no hay que olvidarse, ¿no? De lo que fue también, lo que eran los finales del año 60, el comienzo de los 70, esos años tan convulsionados, ¿no? Para la Argentina, para el movimiento obrero, para el peronismo, y por eso siempre desde hace 57 años la UON Capital reafirma el liderazgo de Augusto Timoteo Bandor, como también lo hace con José Ignacio Rucci, con Lorenzo Miguel, que me parece que hay que remarcarlo eso también. Y algo importante, ¿no? Para remarcarlo, que tiene que ver con esto que sucedió con Augusto Timoteo Bandor y su asesinato, los mismos que asesinaron a Bandor fueron los que después asesinaron a José Ignacio Rucci. No hay que olvidarse que le cantaban Rucci traidor, te va a pasar lo mismo que le pasó a Bandor. Eso es algo que, y ustedes cuando hablamos de la patria socialista, ¿no? De lo que algunos querían de alguna manera meter acá en la Argentina y en el movimiento nacional justicialista, sobre todo cuando querían algunos correr al general Perón y traer otros ideales, ¿no? Y lo que nos decía Fabio hace un rato con respecto a Primera Plana. Sí, ¿no? Claro, como fue Timerman también, que de alguna manera impulsaron el descrédito hacia Augusto Timoteo Bandor. Eso, desde ese lugar empezaron a calumniar a todo el movimiento obrero, obviamente, y sobre todo a la figura de lo que fue Augusto el Lobo Bandor, que fue, como le dicen, el maestro de los dirigentes obreros. Porque lo que tiene que ver con esa disputa, ¿no? de la defensa de los convenios colectivos de trabajo, lo que hacía Bandor era primero hay que apretar y después negociar. Y eso quedó establecido. Usted, una pregunta, ¿cómo anda usted con el fútbol, con el Mundial? ¿También? ¿Le gusta, le interesa o no? Verdaderamente nos sorprende lo armónica que es la selección nacional de fútbol. Bueno, hace muchos años, mira, estábamos viendo con amigos, con Juan Facundo Besón, un gran cuadro que tenemos en Rosario, y Erika Blum también, una querida amiga. ¿Cómo no? Bueno, la veía en el Instituto Rosas. Bueno, estábamos con Erika, con su esposo, Leo de Marco, y con Juan Facundo Besón, y con mi mujer, con la Vasca Cortaberría. Estábamos en la casa de Erika mirando el partido. Así, tirados en el sillón y con una copita de vino. Perdón, ¿lo sumo? ¿Está Fabio ya? Si con una copita de vino. ¿Y sabes los auriculares digamos, que pero está conectado? Muchachos, ¿cuánto hace que nosotros no vemos y disfrutamos la selección en vez de sufrir? Así nos pareció algo como extraordinario. 2022. Sí, pero igual sufrimos. Sí, bueno. Igual sufrimos. Mirá, ahí está. Fabio Iaconiani desde Miami ahora. Estuvo en Kansas, Dallas. Ahora Miami siguiendo a la selección. ¿Qué hace, Fabio? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Y ojalá esto siga hacia Atlanta y hacia Kansas de vuelta y hacia Atlanta de vuelta y termine en Nueva York si Dios quiere. ¿Contra Francia? No sé, que se preocupe la otra llave. Pero parece, sí es cierto que Francia, el de Deschamps, el de Mbappé, el de Ousmane y Dembélé, parece ser el equipo a vencer hoy, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahí nos encontramos con un Congo que le hace mucho ruido a Inglaterra y que tiene que apelar a 2 de Kane sobre la hora para darlo vuelta. Así que no... ¿Cómo están los goleadores, no? 2 de Kane, Messi, Mbappé, terrible, Haaland. Están muy bien, están todos peleándole a la leyenda. El viejito de 39 hace goles y los demás dicen, bueno, nosotros tenemos que estar. Están lejos igual, están lejos futbolísticamente hablando de la leyenda. De goles y de números están cerca. Che, Fabio, bueno, de cara al partido del viernes contra Costa Verde, ¿qué onda? ¿Cómo viene eso, el armado del equipo, los que estaban tocados, los lesionados? ¿Qué se puede saber? A ver, Cabo Verde aparece Cabo Verde, como... Costa Verde, no sé por qué me salió Costa Verde. Aparece como una playa de acá, sorpresa, ¿no? Costa Verde. ¿no? Pero hay que jugar. Hoy Congo le costó mucho a Inglaterra ganarle, así que vamos a pensar en jugarlo seriamente. Es un equipo serio Argentina, nunca da por ganado algo antes de que eso suceda, sabe sufrir durante los partidos si es necesario. Argentina es un equipo muy sólido. Y en cuanto a lo que se está preparando, ellos llegan acá a Miami hoy por la noche.
4 de la tarde de Kansas, salen de allá, vienen para la zona cercana al estadio del Inter, ahí en Fort Lauderdale. No Sí. estás tan cerca de Miami Beach, South Beach o Downtown. Están un poco alejados. Y mañana van a entrenar acá. Llegan hoy tarde-noche, y por lo que estuvimos viendo a la distancia, porque ya estoy en Miami hace 3 días, y por lo que pudimos averiguar, Cuti Romero está bien. Era la máxima preocupación, porque salió reemplazado y lesionado en el partido anterior, no el anterior, sino el de Austria. Y seguramente, si está bien, va a jugar. Después, creo que Juliano Lautaro es la única duda que tengo yo, no es Scaloni, ¿no? Porque ayer repartió pecheras Sí. y le dio a los dos. Entonces, ahí no te da un indicio de quién de los dos va a jugar. Sí, sí. Pero yo creo que Lautaro, después del gol y de la confianza, y Julián con su falta de fútbol, porque estuvo errático, el 9 que todavía juega en el Atlético de Madrid, creo que Lautaro va a ser el que gane ese lugar. Después, la mitad de la cancha la sabemos de memoria. Más allá de Lo Celso y su buen partido, de Paredes y de los que entraron, De Paul, Enzo Fernández, McAllister no salen. ¿Y el lateral izquierdo ya está confirmado que va a ser Tagliafico o todavía tiene chances de que se meta Medina como venía haciendo? Medina respondió muy bien. Yo creo que si Taglia está, juega Taglia. Sí. Es el titular. Sí. Respondió muy bien. Hay que ver cómo quedó después de lo que jugó. Viene con una lesión al Mundial. Si no, Medina no hubiera empezado. Pero sabe Scaloni que con Medina tiene solucionado el inconveniente por la izquierda en caso de no tener a Tagliafico. Yo creo que por el otro lado es el problema que tanto Nahuel Molina como Montiel no terminaron de consolidarse. De hecho, el otro día contra Jordania terminó jugando Ezequiel Palacios de 4. Así que ese sería el puesto que hoy por hoy nos traería algún problema más. Ahora vamos a un tema importante también que tiene que ver con la presencia de la selección en Miami. ¿Qué pasa con los tickets, con las entradas? Porque se espera que va a haber la misma cantidad de gente afuera que adentro. Va a ser una cosa increíble, sí, ¿no? Sí. Es insólito. Primero, todos los argentinos que estén en Miami no pueden entrar a la cancha, porque necesitamos 2 canchas. No hay. Los que ya tienen su entrada, la cuidan como oro. Y los que no tienen, buscan por cualquier medio. Y los que tienen y no son argentinos, sacan provecho de eso. Hoy decían, están bajando los precios. Sí, bajando a $1.800 la entrada. Cuando alguno de esos que las tiene porque se entraron en el sorteo de FIFA o porque las consiguieron por alguna razón, la pagaron 300, 400. Pero bueno, hoy 1.800 es un regalo, ¿no? Económico, sí. Sobre todo para nuestra Argentina. Pero bueno, también sabemos que hay mucho argentino que vive en Estados Unidos, no solo en Miami, y que por ahí a ellos le cuesta menos, ¿no?, conseguir eso. Claro, y después también la realidad es que hay muchos, digamos, futboleros que no son de Argentina, digamos, pero que con la sola presencia de Messi tienen la posibilidad de comprar una entrada, pagan hasta $4.000 tal vez, ¿no? Sí, 4.500 fue lo que terminaron diciendo por ahí. Hay mucho con camiseta de Messi, con camiseta argentina en la cancha que no son argentinos. Sí. Por eso también el enojo de los nuestros. Claro. Pero bueno, es parte del negocio, ¿no? Acá hubo algunos truenos, así que me di vuelta, pero todavía no pasa nada. Es parte del negocio, decía. Y bueno, por eso la tribuna no es tan argenta y por ahí por momentos nos están alentando, están sacándose fotos, están haciendo selfies. Entonces pasan momentos del juego en los que no hay cántico como suele haber cuando está el hincha argentino con las típicas canciones. Sí, mañana va a haber el banderazo que va a generar una locura acá en Miami. Espero que no haya problemas, que no se corten las calles. Acá no te dejan cortar las calles tan fácilmente, por eso se va a hacer en un parque pegado a la playa. Está Patricia Bullrich. Sí, no está acá. En caso de que la plaza o el parque quede chico, automáticamente todos a la playa y ahí termina el banderazo con una fiesta puramente argentina. Y me imagino la mitad de los que concurran mañana al banderazo pidiendo comprar entrada o preguntando si alguien tiene.
Eso seguro se va a vivir en las 24 horas previas al partido frente a Cabo Verde por 16avos de final. ¿Y esa la cancha del Hard Rock qué capacidad tiene? Yo creo que es algo de 60 y algo, 60.000 o algo parecido. No es de las más Ahí, grandes. No, eh, acá creo que sí, en Miami. ah, Acá ahí se jugó la final de la Copa América que le ganamos a claro, Colombia a 1-0 con Colombia. gol de Lautaro. El día Y del yo ahí, quilombo con los colombianos afuera, ¿no? Que no tenían sí, entrada. y yo vi ahí en el Mundial de Clubes Boca Benfica 2-2. Gol de Otamendi de cabeza. Se ve muy bien de todos lados, Sí. pero no es un gigante estadio como el de Dallas, por ejemplo. Bueno, Es de otra hecho cosa. ahí, tocaron los Rolling Stones también hace poco. No sé, creo que hace un par de años tocaron los Stones ahí, en el Hard Rock. Sí, sí, bueno, En la gira. tiene que ver también con su nombre y con la comida que tiene el nombre de Messi, de esa marca también, que se hace la hamburguesa especial. Es muy grande la marca acá y el estadio está muy lindo. Está alejado. Para llegar tenés que dejar el auto en casas de vecinos del barrio o directamente en los lotes de estacionamiento de FIFA que están pidiendo $250 un estacionamiento. Y el Uber también está carísimo, dicen, para moverte por allá. El otro Sí, es día. que es muy lejos todo. Es muy lejos todo. Claro. Yo estoy parando en Miami Beach, en Sunny Isles, que es una zona que está en el medio entre el South Beach y Fort Lauderdale. Ponele en el medio, un poquito más Sí. cerca de Miami Beach, del histórico, del que conocen todos. Bueno, gran parte de la gente, de los argentinos. Y está lejos todo está lejos. Claro. Así que los Uber también están caros. Pero, por ejemplo, el estacionamiento en el Mundial de Clubes lo pagamos $40 y ahora vale $250 y es el mismo lugar. Y bueno, puro negocio todo. Bueno, acá mirá, estamos con Martina Yerbe, con Ariel Magirena también charlando un poco de política. Obviamente ahora nos metemos con el tema del fútbol, de lo que tiene que ver con el Mundial, con este partido tan importante del próximo viernes. Y viste, recién Martina hacía mención al Gaucho Vuela. Y a mí me quedó grabado algo que lo traigo a colación por esto que está sucediendo en el Mundial, que tiene que ver con el melting pot, ¿viste? El famoso crisol de raza. Porque vos analizás la selección de Inglaterra, la de Alemania, la de Holanda, ¿viste? Y vos decís, ¿qué pasó ahí? Porque Francia mismo, haciendo una comparación, ¿no?, de lo que tenía que ver con esos mismos equipos de otros mundiales, ahora la gran mayoría son jugadores negros. Sí, bueno, Italia tiene. Italia, bueno, España. ¿Cuándo hubiera pasado? Pero bueno, tiene que ver también con esto Sí. del crisol, ¿no? De poder, nacen ahí, juegan ahí, está perfecto. En algún momento los abuelos, los bisabuelos o los abuelos tanos e italianos vinieron a Buenos Aires o a la Claro, Argentina. no, pero yo lo decía, viste, porque también se generó muchas críticas con Alemania, ¿no? Porque decían, Alemania, todos sabemos lo que tiene que ver históricamente Bueno, Alemania, sí. ¿no? Con lo que... Y ahora decían, Por mirá suerte. vos, antes salimos, viste. Por suerte evolucionaron. Y Bueno, digamos que Europa primero se encargó de cometer un verdadero genocidio con los negros en África para quedarse con sus recursos. Que ahora algunos negros hayan escapado y hayan podido tener hijos en esas tierras y que ellos entonces aprovechen que resulta que los que eran menores genéticamente resulta que son mejores. Bueno, Francia, ¿qué pasa? ¿De dónde trae todos los morlacos que trae de las colonias africanas? Bueno, sí, estuve a la noche aburriéndome con el lunes a la noche, ¿no? Fue con Holanda-Marruecos. Sí. Bueno, esto demuestra dos cosas. Primero, que es muy parejo el Mundial, ¿no? Porque Holanda muy amarrete y Marruecos jugó bastante bien a la pelota. Sí. O sea, sin tener grandes figuras quizás, pero jugó a la pelota, jugó al fútbol. Y eso fue muy destacable de Marruecos. Y además que ya nadie le teme a nadie. Ya no es como antes, que hay cierta forma reverencial de jugar frente a las grandes potencias futbolísticas. Eso es lindo de ver. Y bueno, equipara, el fútbol equipara. Muy merecido el triunfo de Marruecos, pero uno miraba a Marruecos y miraba a Holanda y uno no sabía cuál era el equipo africano.
Porque claramente, los marroquíes claramente. eran más claritos en tez que Y sí. los holandeses. Bueno, es lo que estábamos hablando, que tampoco, viste, hay que asustarse de entrar en ese debate con lo que tiene que ver con esto que marcaba el Gaucho Vuela, ¿no? Con el melting pot, lo que está pasando también con muchos países europeos, con todo esto de las colonias también, porque en ese sentido hay muchos países que todavía siguen teniendo colonias en varias partes del mundo. Bueno, otros países sin ir más lejos, Curazao, ¿cuántos jugadores nativos de Curazao había? Ninguno. No, ninguno había. Eran todos jugadores que estaban en las ligas de segunda, creo, Bueno, de Holanda. Si nos vamos a la historia de los mundiales y hace tiempo atrás, la Pantera de Mozambique, Eusebio, jugaba para Portugal. Claro. Y está bien. Y si no recuerdo mal, Ruud Gullit, que era la estrella de Holanda, Sí. era de Surinam. Hoy se ve mucho más, pero ya empezó tiempo atrás. Y está muy bien. Bueno, ahí, perdón, nos están poniendo la musiquita porque ya nos tenemos que ir. Así que bueno, hoy arrancás también con un programa de streaming, ¿puede ser? Sí, es así, también con Martina Yerbe. Vamos a tener un atrevimiento semanal en el streaming de MZ, Matanza Stream, que ya habíamos estrenado en otro canal, pero esta es una nueva etapa. El hecho maldito. Estaban en Lugano, en la capital del peronismo haciendo el programa, ¿no? Bueno, dicen que Rosario también, la capital del peronismo. No, la capital del peronismo es Lugano, la vieja circunscripción 22. Bueno, Martín, muchas gracias por la presencia. Como siempre, un placer escucharte, charlar con vos. Ya vamos a seguir haciendo algunos otros programitas juntos. Ariel, un gusto conocerte también. Un gusto para mí. Y como siempre, Fabio, muchas gracias por la atención, por estar ahí, en este caso desde Miami. Vamos a ver el próximo miércoles de dónde te sacamos. Esperemos que sí. Cumplimos con la cábala, eso hay que decirlo también, ¿eh? Seguimos y ojalá que sea la próxima que sea en Atlanta. Bueno. Les mando un abrazo grande a los tres. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Javi, como siempre, a nuestro operador. Muchas gracias a todos por el acompañamiento. Y después, obviamente, cuando empezamos a compartir los recortes del programa en las redes sociales, por el acompañamiento también. Nos vemos el próximo miércoles. Habrá que serte infiel con la conciencia, amada noche. Habrá que descansar. Habrá que sondear muchos agujeros. Habrá que, ya sabemos, no hay persona que sea igual. Habrá que acabar este polvo eterno y bancar que la semilla se haga planta de verdad. Habrá que escudriñar en las vidrieras para ver si hay una oferta que podamos regatear. Habrá que tengo un techo con goteras y lo tengo que arreglar. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao